Hola, esto es Conversaciones, su segmento educativo, y yo soy Luciana Vázquez. ¿Cómo se aprende a tomar decisiones complejas, delicadas, que afectan a muchas personas, miles de personas, millones de personas? ¿Cómo se aprende? ¿Dónde se aprende? ¿Cómo y dónde se aprende a moverse en un mundo hiperexigente, dominado mayoritariamente por hombres, el mundo de la corporación privada, el mundo de los organismos internacionales que influyen sobre la vida de los estados y de las sociedades, y el mundo de un estado en particular, en ese caso Argentina? Lo vamos a hacer con una mujer profesional con una vastísima trayectoria en esos tres mundos. Me refiero a Susana Malcorra, ex canciller de la Argentina, que está hoy en Conversaciones de la Nación. Muchísimas gracias, Susana, por estar hoy aquí en Conversaciones. Gracias, Luciana. Susana acaba de publicar este libro en Editorial Paidós, Pasión por el resultado, liderazgo femenino ante las grandes decisiones, que es un libro interesante, es un libro que recoge su enorme experiencia en estos tres universos tan distintos y que cuenta cómo aprendió a estar ahí y a construir un espacio importante de liderazgo. Susana, vos sabés que a mí me interesa particularmente el caso de la formación de las élites en Argentina y cómo pesan las distintas variables en esos caminos de, cuando digo élites lo digo en un sentido muy amplio, en el sentido de personas que influyen en la sociedad de alguna u otra manera, que pesan en la conversación de las personas comunes y corrientes. Y hace algunos años publicó un libro que se llamó La educación de los que influyen, y cada entrevista de ese libro empezaba por una pregunta que a mí me parece interesante plantearte, que es: si tuvieras que elegir o que pensar cuál fue la variable que mayor influencia tuvo en tu formación, en tu camino educativo en un sentido muy amplio y formativo en un sentido muy amplio, ¿cuál sería? ¿Es el paso por una escuela determinada, por un colegio determinado? ¿Es la universidad? ¿Es la influencia del hogar? ¿Son las personas y las experiencias que tuviste que atravesar? ¿Por dónde empezarías a contar esa historia formativa? Bueno, yo soy una convencida que la familia es la base fundamental. Me parece que es el prerequisito, ese tejido tan fundamental cuando uno se está empezando a formar, que representan los padres, los hermanos. En mi caso yo soy hija única, así que no hay hermanos. Para mí es el prerequisito de todo, porque a partir de allí tus padres toman decisiones que tienen influencia sobre esos distintos espacios que vienen a continuación. Yo digo en mi libro, tengo la gran satisfacción de haber estado en un colegio que me dio muchísima cosa, muchísimo valor, muchísimo entendimiento de lo que es estar insertos en una sociedad. Y bueno, estuve expuesta a muchas oportunidades de aprender. Soy de las que cree también que todo es un aprendizaje continuo y que uno tiene que estar dispuesto a reinventarse a través del aprendizaje. Pero para mí lo que me marcó es definitivamente la presencia y la visión de mis padres. Esta familia de una hija única con un padre marino mercante, una madre ama de casa. ¿Cuáles son los mensajes educativos, las lecciones que considerás que te marcaron de ese entorno familiar? ¿Qué escuchabas ahí? La primera cosa es un pensamiento muy hacia adelante, muy creyendo que había que trabajar para un futuro mejor. Ellos son la representación de mi hijo el doctor. Ajá. Estaban totalmente convencidos que tendrían una hija profesional. Tuvieron una hija, con lo cual no había ninguna duda de que el género no era un condicionante. Claro. Ellos sabían que yo iba a lograr todos esos objetivos que ellos tenían en su mente y que iba a trabajar para ello. La noción de la tenacidad y el esfuerzo. Las cosas no son... no caen como maná del cielo, se logran, se trabajan, pero esa firme convicción que desde el trabajo uno llega a donde quiere llegar, totalmente sin lugar a dudas. Estaba explicitado eso, no era solamente un mensaje que emanaba de las conductas, sino que se formulaba explícitamente. Explícitamente. Y que había que trabajar y había que trabajar duro. Una noción de la excelencia también, ¿no? Que todas estas cuestiones no se lograban de manera sencilla o fácil, que había que trabajar por esa excelencia, y se hablaba en esos términos. En esos términos, ¿sentías un poco de presión por esa especie de mandato y de determinación familiar? Bueno,
visto en perspectiva, probablemente hubiera algo de presión. Era una presión que yo entendía como natural, ¿no? No era suficiente ir al colegio y aprobar las materias. Uno tenía materia prima para ir más allá y realmente lograr muy buenos resultados y buenas notas. ¿Fuiste mejor alumna en primaria y secundaria? Sí. ¿Abanderada en los dos casos? Sí. Entonces, la vara estaba muy alta. Y estaba muy alta porque ellos lo decían, era por mí que estaba alta, porque que estuviera alta y que yo me entrenara en esa vara alta, era lo que me iba a dar mucha oportunidad de llegar a esos grandes objetivos, ¿no? ¿Cómo es la decisión para esta familia, que es una familia en un barrio obrero de Rosario, según contás, de enviar a su hija con una mente muy abierta, empoderándola, esa palabra que suena antipática para muchos, pero que es interesante, para que estudie, se esfuerce, de enviarla a una escuela, a un colegio de monjas? Bueno, eso tiene que ver con la... Sobre todo mi madre allí tuvo una influencia. Mi madre era muy católica y entonces para ella la formación en un ambiente religioso era un factor importante. Y mi padre creía que dentro de lo que podían darme, tenían que darme las mejores oportunidades. La realidad era que era un colegio comunitario de barrio. Claro. No estamos hablando de ninguno de los grandes colegios privados de la ciudad que existían en ese momento. Era un colegio totalmente cercano, era un colegio vecino. Y un colegio que a mí me dio muchísimo porque estaba manejado por monjas dominicas que tenían una mentalidad de responsabilidad social, de inserción barrial, de trabajo en las villas. Entonces me dio a mí una visión muy amplia, no un microcosmos, sino un macrocosmos. Claro. ¿No sentiste que era que te condenaba a un lugar de clásico de mujer? No. Susana, otra de las características que te hace única es que estudiaste ingeniería eléctrica, esto es así, en la Universidad de Rosario, y en el 78 fuiste la única mujer de esa camada en recibirse. ¿Por qué esa ingeniería en particular y por qué ingeniería? Bueno, ¿Qué te imaginabas que ibas a hacer con tu vida? ¿Por qué ingeniería? Parte de que a mí me encantaba la física y la matemática, y bueno, ingeniería de alguna manera resumía con cosas prácticas de la vida, yo no era una teórica, una oportunidad. Ahora, yo empecé ingeniería en realidad con el objetivo de ir al Balseiro a estudiar física nuclear. Y estando, el prerequisito para ir al Balseiro es que tenés que tener tu ciclo básico completo, y ingeniería te lo daba. Pero estando en el ciclo básico de ingeniería descubrí que muchos de mis profesores de física venían del Balseiro. Yo dije, no es esto la razón por la cual yo querría ir a estudiar al Balseiro. Claro. Y dijimos, vamos a pensarnos en algo más práctico, de ingeniería electricista con orientación electrónica, un título muy largo, porque todavía no existía la ingeniería electrónica en Rosario. Fue lo que me pareció más cercano y lo disfruté muchísimo. ¿Y qué te imaginabas que ibas a hacer con ese título? Trabajar de ingeniera en una empresa, y así fue que salí a buscar mi primer trabajo como profesional. Ese sueño inicial, aunque después se comprueba que no te interesa tanto, que es el del Instituto Balseiro, tenía que ver también con esta confianza y con esta fe que venía de tu casa en la excelencia y de probarse en situaciones meritocráticas donde eras desafiada en términos cognitivos y competías contra vos misma y contra otros en ese campo. Eso se daba en lo del Balseiro y en todo lo que he hecho en mi vida. Esa convicción de que se puede, que se logra, si pones la garra, si invertís la energía, es algo que sin duda se dio y se daba en la idea de ir al Balseiro también, claro. ¿No? Cuando tenés que ya tomar tu decisión y dar el salto hacia el mundo laboral de los adultos, ¿aprovechaste contactos universitarios o cómo tomaste el primer camino laboral? Que te lleva a IBM, ¿no? Claramente. Interesante, porque cuando yo empecé a buscar mi trabajo como profesional, yo era auxiliar de la facultad en control automático y el titular de la cátedra me dijo, mira, yo te voy a dar una carta de presentación porque hay una empresa que está buscando gente y seguramente esta carta te va a ayudar. Es decir, que sí hubo alguien que confió en mí, claro, y que me conocía. Al mismo tiempo escribía un aviso del diario de IBM como Susana Malcorra, nadie me conocía, y terminó dándose que entré
a IBM sin que nadie Claro. me recomendara, simplemente por lo que demostré en el proceso de selección. Así que esa es la otra cosa que aprendí, que sí es cierto que algunas veces que alguien diga tu nombre vale y sirve, Sí, sí. pero que hay que tenerse fe y tirarse uno mismo a lo que uno es, ¿no? Claro, y una cosa son los contactos heredados por un posicionamiento social y otra cosa son los contactos construidos porque uno demostró, como por ejemplo una buena estudiante demostró que podía ser una profesional interesante, se lo demuestra un profesor, ¿no? Bueno, Y yo alguien no tenía ningún confía. contacto heredado Claro, por red claro, social. claro. Mis orígenes Sí, los sí, conté, pero de nuevo, esa convicción que eso no era una barrera para nada, Claro, ¿no? claro. Susana, hay algo interesante de tu vida universitaria que es la militancia estudiantil. ¿Cómo era esa militancia? Porque estamos hablando de 3 años, por lo menos los últimos 3 años de tu carrera en plena dictadura militar. Bueno, ¿De qué se trata esa militancia? yo me tocó estudiar y trabajar, porque mi padre falleció cuando yo estaba en primer año de ingeniería, y bueno, inmediatamente tuve que afrontar la realidad de que alguien tenía que encargarse de la casa en términos económicos, entonces empecé a trabajar y eso hizo que yo tuviera una visión de la universidad que no era tanto ideológica, sino como el sentido de oportunidad que la universidad representaba. Entonces, yo fui delegada estudiantil independiente, porque yo creía que tenía que representar los intereses de los estudiantes desde lo que los estudiantes necesitaban para desarrollarse. En un momento muy difícil, un momento en el cual efectivamente muchos compañeros y amigos, otros colegas delegados estudiantiles desaparecieron, en un momento en el cual había presiones de todo tipo, pero mi posicionamiento como delegada estudiantil era yo tenía una visión muy específica, pero interesante, era la única independiente, Ajá. con lo cual todos los grupos políticos se acercaban a mí con el interés de obtener mi voto, por supuesto. Esa idea de tu capacidad de construir diálogos atraviesa todo el libro y atraviesa este libro que cuenta que es varias cosas al mismo tiempo. Es una especie de autobiografía profesional, sin serlo exhaustivamente, pero contás situaciones claves de tu trayectoria profesional. Son casos de estudios de liderazgo ante problemas interesantes del mundo corporativo, del mundo de las Naciones Unidas. Y también es una especie de libro de autoayuda profesional para aquel profesional que está creciendo o aquella mujer que está creciendo en el mundo profesional y quiere reflexionar sobre su trayectoria, ¿no?, en este mundo de lo público. Ahora, a mí me parece particularmente interesante 2 o 3 nociones. Una de ellas es la idea de la comunicación. Llegás como CEO de Telecom, primera mujer, ¿no?, de convertirse otra vez, otro hito de CEO, en CEO de CEO en Telecom, una de las empresas que más facturaba en la década del 90, y decidís poner una sesión de chat semanal con todas las personas de la empresa que estuvieran interesadas. ¿Qué aprendías y qué pensabas que aprendían los otros en esas instancias de conversación? Bueno, la decisión de establecer el chat tuvo que ver con una combinación de factores. Primero lo iniciamos en el año 2000, empezaba un siglo nuevo y a mí me parecía, estábamos trabajando en una serie de simbologías que mostraban a una telecom inserta en un siglo nuevo. Entonces había una campaña en ese sentido. Pero a mí me parecía que era importante también la comunicación hacia adentro, usando las herramientas que había disponibles. Yo me reunía con la gente, almorzaba, cuando viajaba al interior, desayunaba, pero siempre llegabas a un grupo pequeño, era una empresa de miles de personas. Entonces me pareció que la sesión de chat era una gran niveladora que permitía a cualquiera, desde cualquier lugar, acceder e inclusive testearnos para asegurarnos que nuestra propia red llegara a todos los lugares. Era una forma de testear a nuestra propia gente. Lo hicimos en un esquema de que cualquiera que accediera lo hacía con nickname, de manera anónima. Y me aseguré que eso fuera así, porque yo quería que la gente tuviera la libertad de expresar. Era una forma de que yo entendiera por dónde estaban las preocupaciones y los problemas. Era valiosísimo para mí. Había una estructura gerencial un poco resistente a esa... Sí, no había no hubo pasión por asumir esto, pero después entró y se transformó en algo muy, muy simbólico. Ahora, eso es... A ver, vos creciste profesionalmente en un mundo de hombres y en décadas donde los hombres estaban completamente
se sentían naturalmente dotados y privilegiados en esas posiciones, ¿no? No había una idea tan de compartir ese espacio con las mujeres, no estaba tan instalada como está hoy en día esa posibilidad. ¿Cómo una mujer, cómo fue esa... Me imagino que va a estar lleno de fricciones ese camino de una mujer con ambiciones y con poder de instalar sus ambiciones en ese mundo competitivo? ¿Cómo fue que lograste ese espacio en un mundo de hombres que seguramente eran intensos en la disputa por ese espacio? Bueno, la primera cosa es que yo nunca rehuí el reconocimiento de mi ambición y de las ganas de tener poder. Ajá. Yo siempre fui muy explícita en eso. Ajá. Después definía qué era el poder para mí y sí, que sigue siendo el poder. Para mí el poder hoy es transformar, es cambiar, es impactar en la gente, en la sociedad, en lo que te toca manejar. ¿Y en ese momento qué era? Porque hoy es eso, pero eras más joven, más inexperta. No, el poder era hacer, era tener la capacidad de decidir para hacer. Que cuanto más ibas escalando en la escalera esa del gerenciamiento, más capacidad para hacer tenías. Yo siempre fui muy explícita en eso. Hubo un periodo en el cual que la mujer explicitara que le interesaba el poder era casi una mala palabra. Totalmente. Ahora, al mismo tiempo, vos decías de mi interés por el diálogo. Yo siempre fui muy en un espacio de hombres, tender puentes, escuchar y decir, bueno, cuando la testosterona llegaba a un nivel que las tensiones eran máximas, encontrar la forma de, nos vamos a tomar un cafecito y de alguna manera romper esas tensiones. Y creo que eso que me hizo ganar el espacio de respeto de mis colegas, ¿no? Como acortar la distancia, así volverlo es. a una escala más humana y más de personas. Siempre más desde la persona, más desde lo humano. Claro. Los hombres en general no se movían de esa manera. Los hombres en general, cuando llega el momento de competir, sacan todas las armas. Claro, sacan todas las armas. Eso te lleva también en ese recorrido profesional tuyo, llegás a Naciones Unidas, te convertís en la jefa de gabinete del secretario general de Naciones Unidas y vivís casi una escena de película cuando te ofreces de emisaria personal del secretario general para resolver un conflicto gravísimo o intentar aportar lo tuyo y lo necesario, lo que pudiera ser necesario en África, en la República Democrática del Congo. Es una escena realmente impresionante, corre peligro también tu vida en algún momento y la vida de las personas que te acompañaban. Y tomás la decisión de reunir y de sentarte a conversar con el líder rebelde que se llamaba Makenga, el general Makenga. El general Makenga del M23. Antes habías estado reunidas con el presidente de Ruanda y con el presidente de la República Democrática del Congo, o sea, hombres también súper poderosos, pero hombres muy distintos a los occidentales de la corporación privada. ¿Qué lleva a esta mujer argentina que sabe hablar inglés, que se las arregla con el francés, con el general Makenga? ¿Qué confianza te mueve a creer que podés aportar algo en ese espacio tan delicado y tan distinto, ¿no? Pues yo construí vínculos con muchos líderes en el mundo, en África en particular, en Sudán, en el Congo, en Ruanda, en Uganda. Trabajé mucho con ellos. Me parece que siempre sintieron que viniendo yo desde el sur, desde Latinoamérica, tenía un vínculo distinto y me daban crédito por eso, ¿no? No era una gringa, no era una europea, no era una cooperante blanca, rubia, de ojos celestes que iba a ayudar, sino que me interesaba en la cosa de fondo y con eso siempre logré bajar barreras. En el caso particular que describís, que tiene 2 capítulos del libro, era una situación realmente dramática, estaban pasando cosas horribles y había que intentar romper el status quo, porque el status quo no era status quo, era sufrimiento y sufrimiento. Y bueno, allí fui y allí me senté 4 horas, primero a escuchar exclusivamente la visión que tenía el general Makenga, que no significaba que yo suscribiera lo que me decía, pero lo escuchaba, y a partir de lo que me contó de sus vivencias, intentar construir un puente para por lo menos lograr un cese al fuego, que lo logramos, y un puente entre el presidente del Congo y el general, que no querían hablar el uno con el otro, y sobre todo el presidente no reconocer que un rebelde tenía
este nivel de trato por parte de un oficial de alto nivel de las Naciones Unidas, Claro, ¿no? claro. Así que todo esto se hizo, lo cuento ahora, Sí. pero se hizo bajo perfil total, ¿no? Sí. Hay algo de esa anécdota, de esa historia que contás. Vos encontrás un modo de conectar con Makenga, que, Sí. que tiene que ver con esta lógica de un diálogo más personal. Contámelo, por favor. Bueno, él empieza a hablar, lo primero que me dice cuando llegamos, cuando él llega, yo llegué primero, un detalle que lo cuento en el libro, él llega no vestido de fajina, sino con un traje gris, Sí. me acuerdo como si fuera hoy, que me parece que le quedaba como 3 talles grande, porque me parece que se lo habían prestado. Sí. Y fue un gesto que este señor decidiera venir de alguna manera de civil Claro. para hablar conmigo. Ya eso fue, yo leí eso inmediatamente como un puente. Claro. Nos sentamos y entonces me dijo, ¿usted corrió mucho riesgo en llegar aquí? Yo le dije, no. Yo había tomado mis precauciones para que él supiera que yo estaba yendo. Y me dijo, no, pero yo le digo que corres riesgo porque usted está hablando conmigo y yo soy un perseguido. Le dije, mire, no, yo estoy hablando con usted porque quiero resolver un problema. Entonces me dijo, bueno, le cuento cuál es el problema. Y me empezó a hablar de su familia. Y de lo que su familia representaba para él, su madre, sus hijos, su esposa, los sufrimientos de estar en el Congo del Este, alejados de la mano de Dios, que está en la capital, en Kinshasa, a miles de kilómetros, todas las cosas prometidas y no cumplidas, y con eso justificaba su actitud. Yo nunca lo acepté eso, Claro. pero sí me sirvió entender desde lo profundo cuáles eran las cosas que lo movilizaban, y con eso empecé a hablar de qué había que hacer, y terminó siendo que plasmáramos en un acuerdo alguna de las inquietudes y los planteos que él me hizo, ¿no? Claro. Ahora, otra cosa interesante es que la experiencia como canciller en el libro ocupa muy pocas páginas, es la menos desarrollada quizás, y también es la menos extensa de tu carrera, de estos desafíos tan grandes que te has propuesto profesionalmente. Esto es porque tu aprendizaje acerca del Estado, acerca de cómo funciona un Estado o un gobierno en Argentina, no un gobierno en particular, sino el funcionamiento del Estado, ¿fue más duro prácticamente que el aprendizaje de las tensiones del África? Bueno, primero, mi experiencia de canciller es la más reciente, entonces yo fui muy cautelosa en volcar en el libro esa experiencia, porque el tiempo y la distancia te ayudan a decantar las vivencias. Entonces, eso fue un aspecto. También es cierto que en tiempo, cuando vos mirás mis 40 años de carrera, yo dediqué 2 años al gobierno, entonces también ocupó relativamente menos espacio. El ser ministra fue un ejercicio muy, muy difícil. ¿En qué sentido? Porque la exposición que te da un cargo de ministerio es enorme, y me tuve que acostumbrar a la política local, que yo no estaba acostumbrada. Yo estaba acostumbrada a la política internacional. Entonces fue un aprendizaje acelerado, sumamente rico, con momentos difíciles y con momentos de grandes satisfacciones. Yo elegí una anécdota, que fue la de el reconocimiento de los soldados que estaban en Malvinas como enterrados como soldados solos conocidos por Dios, que me parecía que era una de las enormes deudas que teníamos los argentinos con los familiares que habían perdido esos soldados. Pero hay muchas otras anécdotas que podría contar sin duda, ¿no? Pero te pesó particularmente la reacción del campo político, inclusive también de parte de los políticos del PRO, ¿no? Una cierta reacción de malestar por tu acercamiento a Gran Bretaña en ese diálogo. Y cuando estuviste en Telecom haces una mención muy al pasar acerca de la relación con el Estado y lo que se puede esperar del Estado, en ese caso que no se iba a hacer cargo de colaborar en el impacto que tenían las políticas de privatización en los 90 sobre los despidos de la gente. ¿Hay un aprendizaje distinto como una CEO de un mundo corporativo en su relación con el Estado que como parte del Estado? Sin duda, sin duda. ¿Cómo podrías explicarlo? Primero, yo estando en Telecom tuve vínculo con el Estado de varias formas. Hay que tener presente que las telecomunicaciones son una industria muy regulada, con lo cual la interdependencia con el Estado es enorme. Pero aparte, nosotros tuvimos el periodo inicial, yo estuve en el periodo inicial después de la privatización, donde estábamos abriendo las telecomunicaciones a la Argentina. Entonces, de alguna manera, el equipo que teníamos pensaba eso también como una patriada, de estar haciendo lo que el Estado no había hecho en su momento, que era conectar al argentino perdido allá en La Quiaca
con el resto del mundo. Sí. Entonces, había una responsabilidad muy grande de parte de nuestro equipo de entregar eso que estaba tan pendiente. Entonces, esa fue una forma de relación, un vínculo complejo, como vos bien decís. Era una transformación muy grande donde había que tomar decisiones respecto de gente y eso el Estado no lo asumió de ninguna manera, lo transfirió a la empresa privada, entonces intentamos hacerlo de manera responsable. Ahora, cuando vos estás en el Estado, tenés responsabilidad de política pública. Entonces, tus experiencias del sector privado te sirven para que los procesos de decisión sean los más eficientes posibles, pero nunca es lo mismo. Claro. Porque cuando estás en el Estado, la política pública tiene un impacto en la sociedad que vos tenés que considerar. Entonces, no es gestión por la gestión misma, es la gestión asociada a la política y a lo que eso representa para aquellos a los cuales estar sirviendo, ¿no? Te planteo la última pregunta. ¿Crees que lo que le faltó, lo que se le reprocha a este gobierno de CIOs, como muchos lo llamaron, es precisamente tener en claro el impacto de las políticas abstractas, financieras, macroeconómicas en la vida de la gente? Bueno, yo me cuido mucho de las definiciones en blanco y en negro. A mí me parece que es muy bueno que haya gente del sector privado que se decida a lanzarse a la arena pública, pero hay que tener la conciencia de que 2 más 2 en el sector público no necesariamente es 4, puede ser 3,95 o 4,05 en mi mente matemática. Y al mismo tiempo me parece que el enriquecimiento de esa fertilización cruzada entre la gente que viene de la política y la gente del sector privado es fundamental para adquirir esa sensibilidad, por un lado, y por el otro lado para entender que las decisiones tienen un impacto económico, financiero y que hay que evaluarlo. Claro. Entonces, no es lo uno o lo otro. Yo creo que hay que tener de los dos y ambas partes tienen que tener la sensibilidad respecto del aspecto que el otro privilegia. Muchísimas gracias, Susana. Pasaría horas conversando contigo. Realmente con una gran capacidad de establecer puentes que tenés, ¿no? Gracias a vos por el tiempo. Gracias. Fue Susana Malcorra en Conversaciones de la Nación, presentando su libro Pasión por el Resultado.